Atención, según la firma económica conocida como Ecoanalítica, la banca venezolana estaría a las puertas de una recesión. Lo publicó en un artículo y fue reproducido dicho artículo por el portal web Dollar Today diciendo lo siguiente: tras años de crecimiento, incluso este año en curso, signado por una fuerte crisis económica, la banca venezolana, es decir, el sistema bancario venezolano, estaría a las puertas de una recesión económica, es decir, una contracción en cuanto a la oferta y a la operatividad del sistema financiero de la banca venezolana, según lo publicó el diario Panorama originalmente. Así lo aseguró la firma Ecoanalítica en su informe mensual, en el que asegura que toda fiesta tiene su final y el sector financiero no es inmune a la crisis que nos golpea. Ecoanalítica sostiene su previsión en que, si bien la cartera de créditos de los bancos venezolanos, los bancos públicos, ha aumentado de forma nominal, el escenario cambia cuando se le suma la inflación. Esto quiere decir que el sistema de los bancos venezolanos, de la banca pública, los bancos estatales, el sistema de créditos, el sistema para otorgar créditos ha experimentado un descenso, es decir, puede que haya aumentado de forma nominal, pero si se le suma el factor inflación, ya la situación no es así y ese crecimiento se torna en un decrecimiento. Según la Sudeban, que es una superintendencia para la administración de los bancos, en términos netos, la cartera de créditos en agosto pasado se ubicó en 1.894.221 millones de bolívares, lo que representa un crecimiento de 135.331.000 bolívares, que es un 7,69%, mientras que desde diciembre del 2014 se ha incrementado en un 63,29%. La banca venezolana vivió un momento estelar en los últimos años al convertirse en la actividad económica con mayor tasa de crecimiento, es decir, el sistema bancario venezolano ha estado subastando muchos dólares por concepto de los ingresos extranjeros en divisas. Subasta dólares para otorgar cupos electrónicos y cupos viajeros, que los subasta a través de SICAT, anteriormente a través de Cadivi y actualmente a través de CENCOEX, el Centro Nacional de Comercio Exterior. Lo subasta y esta actividad económica ha experimentado una tasa de crecimiento tanto para la adquisición de capital para los bancos debido a las tasas de interés por las cuales lleva a cabo y ejecuta préstamos, otorga préstamos, pero también por el pago que recibe por la compra y la subasta de esos dólares. Las entidades bancarias aprovecharon la expansión de la economía nacional y lograron reducir su ritmo de morosidad, es decir, intereses de mora, y aumentar sus ganancias. Uno de los indicadores fundamentales que permiten evaluar el estado de salud o el desempeño de la banca es la cartera de créditos, es decir, que de acuerdo al nivel de crédito, la cantidad de dinero que hay para otorgar créditos, se puede evaluar el desempeño y el estado de salud de la banca, porque si no tiene dinero para otorgar créditos y otorgar préstamos, el sistema financiero está en una decaída, por así decirlo, porque la liquidez disminuye, es decir, la rapidez que tiene o que tienen los activos financieros de un banco para convertirse en dinero en efectivo y en dinero transaccionable, es decir, que se puede realizar o se pueden llevar a cabo transacciones con ese dinero. Entonces, lo que digamos, se puede, por supuesto, determinar el estado de salud de la banca y que ha presentado un incremento constante en términos nominales, lo que ha generado un importante crecimiento del sector en años recientes, incluso en 2015, durante la peor crisis económica que ha experimentado Venezuela en los últimos 25 años, sí, la crisis económica del 2015. No obstante, al incluir la inflación en el análisis, la historia cambia, deflactando con el peso, es decir, que se varía o se ejecuta una modificación en cuanto a la unidad de valor, se observa una contracción de la cartera de créditos, disminuye el nivel de capitales en la cartera de créditos en un 24,2% en lo que va de 2015, así ha disminuido, y una caída interanual, es decir, por año, que alcanza 20,5% entre julio de 2014 y julio del 2015, según explica el texto de la firma Ecoanalítica. Entonces, el economista venezolano Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, agrega que en términos reales los préstamos están cayendo, algo lógico cuando hay una recesión económica tan fuerte como la que estamos viviendo. Y es que al disminuir la producción, al disminuir la venta de petróleo,
no hay o disminuye el nivel de divisas que el Estado percibe. Entonces disminuye la producción nacional porque hay menos insumos, hay menos divisas con las cuales importar insumos para producir. Y al disminuir o al decaer la producción, se contrae el Producto Interno Bruto porque el valor monetario de la producción de bienes y servicios de Venezuela en un año se contrae ya que no se produce tanto. Podría contraerse en medio o un punto porcentual cuando menos, y debido a la caída en el PIB no hay tampoco dinero porque no se produce, entonces no hay dinero o no hay ingresos fiscales externos con los cuales producir, y al no producir no hay dinero en la banca. Si no se lleva a cabo, no se implementa una reserva, no hay dinero en la banca para otorgar préstamos, ya que muchos de los capitales que tiene PDVSA se dirigen al Banco Central de Venezuela y a la banca pública venezolana, porque Venezuela, o mejor dicho, PDVSA sería o es prácticamente la fuente de financiamiento de la banca pública venezolana, y la banca pública venezolana es la fuente de financiamiento del pueblo venezolano. Este economista señaló que la actividad crediticia tiene impacto en el crecimiento, pues permite en parte impulsar las actividades del sector empresarial, ya que muchas empresas privadas le demandan créditos al gobierno venezolano y ésta se los otorgaba, pero actualmente eso no es así, debido a que ha caído el nivel de la cartera de créditos. El gobierno mantiene una deuda altísima con el sector privado y así se podía sostener el consumo, pero actualmente no se puede. Con esa deuda altísima con los proveedores, no les otorgan estos al gobierno venezolano, no le otorgan insumos al Estado, al país, para producir. En Venezuela, la banca venezolana ha salido beneficiada en los últimos años, pues se han generado excedentes de liquidez en bolívares, dinero restante en cuanto a la liquidez en bolívares debido al control de cambio, ya que al controlar las divisas y al establecerlo en una tasa cambiaria, entonces se convierten de dólares a bolívares y los bolívares serían más baratos, y al ser más baratos queda un excedente por la liquidez que tiene el banco para poder suministrar dólares y también suministrar bolívares. Entonces, sobre la contracción de los préstamos, el economista Henkel García señala que el crecimiento de las tarjetas de créditos también está cayendo, es decir, que la inflación se acelera y el crecimiento nominal de tarjetas de crédito se desacelera. ¿Por qué? Porque hay pocos insumos, o prácticamente ya no hay casi insumos para producir las tarjetas de crédito, y también los créditos que se otorgan a través de estos sistemas de tarjetas también caen debido a la inflación. Altos precios genera una situación en la que el gobierno tiene que subsidiar, pero al subsidiar le representa pérdidas, y al representar pérdidas la producción cae. Si la producción cae, entonces no hay tanto dinero en la banca procedente de la producción venezolana para otorgar créditos. Por ello caen los créditos y también el crecimiento de las tarjetas de crédito, que se situó en 131% entre julio de 2014 y julio de 2015 contra 122,8% entre agosto de 2014 y agosto de 2015. El director de la firma econométrica, Ángel García Banch, fue más allá y sostiene que en un contexto de unificación cambiaria, es decir, donde haya una sola tasa de cambio en Venezuela, los bancos pequeños no podrán mantenerse y habrá fusiones. Asimismo, prevé en el escenario de unificación cambiaria que las tasas de interés de las tarjetas de crédito se van a duplicar, ya que la tasa cambiaria sería más barata. Las tasas de interés tendrían que aumentar para poder compensar ese precio subsidiado de la tasa cambiaria. Una tasa cambiaria subsidiada tiene que representar tasas de interés altas para compensar las pérdidas, y entonces se van a duplicar probablemente, y habrá un racionamiento del crédito que otorgará la banca, pues ya que si otorga más créditos, las tasas de interés tienen que ser más altas, y entonces los préstamos serían más costosos y el valor del dinero, como se le llama a las tasas de interés, sería mayor. Es decir, que el dinero sería o costaría más caro, ya que así es la situación. Ante este contexto y esta situación, ¿qué puede hacer el gobierno venezolano para evitar que la banca venezolana caiga en una recesión? Y si cae, porque aparentemente ya está cayendo allí, poder revertir dicha situación. El gobierno podría usar parte del nuevo crédito chino de 5.000 millones de dólares, utilizando aproximadamente 2.000 millones de dólares para crear un fondo de créditos en el Banco Central de Venezuela y así proveer a la banca pública con esos capitales. También podría vender activos de PDVSA y aumentar las tasas de interés para préstamos externos. Los préstamos externos tendrían tasas de interés más altas, entonces representaría más ganancias e ingresos para el gobierno venezolano, y con los activos de PDVSA vendidos en el exterior habría mayor cantidad de capitales. Pero la situación por la que hay menos préstamos y los créditos caen en la banca venezolana es la siguiente: al subir la inflación,
aumenta el costo de la emisión monetaria porque cuesta más producir billetes, y esto a su vez genera una contracción del Producto Interno Bruto, ya que al haber mucho dinero en una economía pero pocos productos se genera la inflación, y al haber inflación hay muchos precios. El gobierno tiene que subsidiar los precios, pero eso le representa pérdidas. Hay pocos insumos y divisas para producir, esto genera contracción del Producto Interno Bruto, y esto también cae o afecta al sector petrolero, que baja su producción, y el petróleo es parte importante, prácticamente esencial del Producto Interno Bruto venezolano, y si cae el Producto Interno Bruto, o si cae la producción de petróleo, cae el Producto Interno Bruto, y esto disminuye los ingresos externos por petróleo, y al haber menos dinero que Venezuela gane, por así decirlo en términos coloquiales, por concepto de la venta del petróleo en el exterior, hay menos capital para inyectar en la banca, y al haber menos capital inyectado en la banca, los créditos caen y hay menos dinero para prestar a empresas que soliciten préstamos, o incluso empresas que soliciten créditos, empresas privadas. Pero así está la situación, y esto es lo que debería hacer el gobierno venezolano, así también como crear una reserva para préstamos y créditos con el capital de las reservas, junto con los capitales que obtengan por la venta de activos de PDVSA, las tasas de interés más altas por préstamos más costosos, y también un fondo que sea parte del nuevo crédito chino que se otorgará a finales de este año, destinado al Banco Central de Venezuela. Pero cabe destacar que el gobierno, ante esta situación, también tiene una adversidad muy importante, muy relevante, que es que su deuda externa es de 7.774 millones de dólares. El gobierno debe, en cuanto a deuda externa, con acreedores extranjeros, con empresas del exterior, por proveedores que le suministran materia prima e insumos, debe el gobierno venezolano, e incluso con la deuda que mantiene con China, debe 7.774 millones de dólares. Así están las cosas, y esperemos que todo pueda resolverse cuanto antes, pero parece que no será un proceso fácil en Venezuela.